El Mahabharata, presentación capítulos 1 a 6. La llegada del poeta. Om. Tras inclinarnos con reverencia ante Narayana y Nara, supremos entre los hombres, y también ante la diosa Saraswati, debemos decir: Victoria. Capítulo primero. Un sabio poeta ha oído recitar el Mahabharata. Ugrasrava, hijo de Lomarsana V, también llamado Sauti, era un gran poeta y orador, conocido por sus maravillosos relatos de historias sagradas. En una ocasión, se dirigió al bosque sagrado Naimisa donde el erudito rey Saunaka, ayudado por sabios ascetas, realizaba un ritual védico de 12 años de duración. Inclinándose humildemente, Sauti se acercó a aquellos ascetas, los cuales, al verle llegar a su recluida morada en la selva, se dirigieron a él deseosos de escuchar las maravillosas historias del gran Sauti. Este, juntando las palmas de sus manos, saludó a aquellos sabios y se interesó por los progresos de su ascetismo. Cuando todos los ascetas se hubieron sentado de nuevo, el hijo de Lomarsana humildemente ocupó el asiento que se le había preparado. Viendo que el invitado se encontraba cómodo y descansado de su largo camino, uno de los rishis 6 comenzó la conversación preguntándole: ¿De dónde vienes, venerable Sauti, y en qué sitios has estado? Cuéntanoslo todo. Ante esta pregunta, el elocuente Sauti, sentado en medio de aquella gran asamblea de ascetas contemplativos, dio una respuesta acorde con el modo de vida de aquellos santos. He estado en el sacrificio de las serpientes celebrado por el sabio rey Janamejaya, donde escuché las extraordinarias historias sagradas del Mahabharata, compuesto por Krishna Dvaipayana 7, y que fueron recitadas en su totalidad por su discípulo Vaisampayana en presencia de aquel gran rey. Después, recorrí diversos lugares y visité aguas sagradas y santuarios. Fui al país venerado por los renacidos y llamado Samantapanchaka donde antiguamente se libró la batalla entre los Kurus y los Pandavas. Tras eso, deseando veros a todos vosotros, a los que considero sabios autorrealizados, he venido a este lugar donde brilláis con el esplendor del fuego solar. Ya que habéis terminado por hoy vuestros cánticos y habéis alimentado el fuego sagrado, podéis tomar un descanso. Decidme pues, ¿de qué deseáis que os hable? ¿Queréis que os cuente las edificantes historias sagradas de la antigüedad? ¿Queréis que os hable de los principios universales de justicia, o quizás queréis que os relate los hechos de los ilustres santos y soberanos de la humanidad? El rishi respondió: deseamos oír la historia llamada Bharata compuesta por el maravilloso Vyasa 8 tal como se la oíste contar a Vaisampayana en el sacrificio de las serpientes del rey Janamejaya. Capítulo segundo. La creación del mundo. Entonces Sauti dijo: primeramente rendiré homenaje al ser primordial y sana, fuente de todo lo que existe, el ser primordial absoluto, el único, Brahma, perceptible, imperceptible y eterno. Que es a la vez existente y no existente. Que es el universo y a la vez trasciende el universo existente y no existente. Creador, anciano, inexhaustible. Que es venerado como Vishnu, benefactor y beneficencia, puro e inmaculado. Ante él me inclino con reverencia. Os contaré el poema compuesto por el gran santo, venerado y honrado por todos, el ilustre y sabio Vyasa cuyo brillo es ilimitado. Algunos poetas han cantado ya este poema. Otros lo enseñan a sus discípulos y otros lo recitarán en el futuro. Es una gran fuente de conocimiento establecido sobre los tres mundos. En este mundo, cuando estaba desprovisto de luz y envuelto en las tinieblas, apareció como la primera causa de la creación un enorme nuevo, la inextinguible semilla de todos los seres creados, formado al principio del Yuga y llamado Mahadivya 9. En él estaba la verdadera luz Brahma. De este huevo surgió Prajapati, señor de las criaturas, con Suraguru y Stanu. Después aparecieron los 21 señores de la creación, que son Manu, Vasishta, Parameshti. Los 10 prachetas, Daksa, y los 7 hijos de Daksa.
Después apareció el universo con su alma inmensa, los Visuedevas, los Adityas, los Vasus, y los gemelos Aswins. Los Yaksas 10, los Sadyas 11, los Pisachas, los Uyakas, y los antepasados. Después surgieron los más santos brahmines, y numerosos reyes sabios dotados de las más nobles virtudes. Después apareció el agua, los cielos, la tierra, el aire, el cielo, los años, las estaciones, los meses, el día y la noche. Y así surgieron todas las cosas conocidas por el hombre. Y todo lo que se ve en el universo, animado o inanimado, al final del mundo y a la expiración del yuga de nuevo desaparecerá. Y al comienzo de otros yugas todas las cosas serán renovadas. Y así como los diversos frutos de la tierra se suceden en el debido orden de sus estaciones, así continuará perpetuamente girando en el mundo, sin principio ni fin, esta rueda de la existencia que causa el origen y el fin de todas las cosas. El total de los Devas 12 creados es 36.333. De los antiguos Vivasuas 13, Maya fue el más joven. Su hijo fue Devabrata, entregado a los dioses. Este tuvo a Subrata, estricto en el cumplimiento de su deber, el cual tuvo 3 hijos. Dasagioti, 10 luces, Satagioti, 100 luces, y Sahasragioti, 1000 luces, cada uno de los cuales produjo numerosos descendientes. De ellos descienden las familias de los Kurus, de los Yadus, y de Brata. La familia de Yayati y la de Ixuaku. También todos los Rajarisis. Numerosas fueron las criaturas engendradas, todas las cuales son lugar de residencia del ser. El misterio de la Trinidad, los Vedas, el Yoga, el Dharma, Artha y Kama, así como las reglas de buena conducta de la humanidad de historias y discursos de tonos varios, todo lo cual fue contemplado por el Rishi Vyasa, se halla en este libro. Vyasa enseñó este ingente conocimiento tanto en forma abreviada como en forma detallada. Es deseo de los eruditos del mundo el poseer ambas llenas. Algunos leen el Bharata desde el mantra o invocación inicial, otros comienzan con la historia de Astika, otros con la de Uparichara, mientras que algunos brahmanas lo estudian en su totalidad. Muchos hombres ilustres muestran su conocimiento realizando comentarios de esta obra. Algunos tienen el don de saber explicarla mientras que otros tienen el don de recordarla íntegramente. Capítulo 3. Vyasa y Ganesh. Sauti continuó. Después de haber analizado la verdad eterna mediante austeridades y meditación, el noble Vyasa, hijo de Satyavati XIV, concibió este sagrado poema del Bharata. Cuando lo hubo terminado, Vyasa comenzó a considerar en qué forma podría enseñárselo a sus discípulos. Conociendo su preocupación, el propio Brahma se apareció ante él. Vyasa, al verle, se sorprendió, y tras presentarle humildemente sus respetos y ofrecerle asiento le dijo: «Oh Brahma. He compuesto un poema que explica los misterios de los Vedas, los rituales de los Upanishads, la naturaleza de la degeneración, del miedo y de la enfermedad. La existencia y la no existencia, las leyes de la vida y el significado de los Puranas. Habla del ascetismo y de los deberes de los estudiantes. De las dimensiones del sol, la luna y las estrellas. De los seres celestiales y humanos. Habla de la guerra, de los distintos pueblos y lenguajes, de la naturaleza de las costumbres y del espíritu que todo lo penetra. Todo eso está en mi poema, pero no puedo encontrar a nadie que sea capaz de tomarlo al dictado comprendiendo su significado íntegro». Entonces Brahma dijo: «Sé que en este poema has revelado la palabra divina en el lenguaje de la verdad desde la primera letra. El tuyo será un poema que ningún poeta del mundo podrá igualar. Llama de Ganesh y él escribirá tu poema». Y después de decir esto Brahma desapareció y regresó a su morada. Vyasa llamó mentalmente a Ganesh y cuando éste se presentó ante él, le pidió que tomase al dictado el poema que había concebido. Ganesh le contestó: «Lo escribiré con la condición de que no vaciles ni un momento al dictar». A lo cual Vyasa respondió: «De acuerdo, pero yo también tengo una condición.
Que comprendas completamente lo que digo antes de escribirlo, que así sea, dijo Ganesh, y Vyasa comenzó a dictar sus versos cargados de denso significado. Y algunos versos eran tan profundos y su significado tan misterioso que nadie, hasta el día de hoy, ha sido capaz de comprenderlos íntegramente. Incluso el omnisciente Ganesh necesitaba detenerse a pensar de vez en cuando para poder comprenderlos. Estas pausas las aprovechaba Vyasa, para continuar componiendo muchos otros versos en su mente y así poder continuar el dictado sin vacilación. Capítulo 4. Origen del Mahabharata. Sauti continuó. Hace mucho tiempo, el virtuoso Krishna Dvaipayana engendró 3 hijos que fueron 3 fuegos. Dhritarashtra, Pandu y Vidura. Y después de criar y educar a los 3, regresó a su recluida morada para continuar sus ejercicios espirituales. No fue sino hasta mucho después de que estos hijos hubieran crecido y partido en la jornada definitiva, que el gran Rishi Vyasa dio a conocer el Bharata en esta región del mundo. Cuando Janamejaya se lo pidió, dio instrucciones a su discípulo Vaisampayana, que estaba sentado cerca de él, para que recitase el Bharata, durante los intervalos entre las distintas ceremonias. En esta historia, Vyasa representó completamente la grandeza de la casa de los Kurus, los virtuosos principios de Gandhari, la sabiduría de Vidura, y la constancia de Kunti. El noble Rishi describió también la divinidad de Vasudeva, la rectitud de los hijos de Pandu, y las malas artes de los hijos y partidarios de Dhritarashtra. Inicialmente Vyasa compuso el Bharata en 24.000 slokas, sin los episodios complementarios. Eso es lo que los eruditos llaman propiamente el Bharata. Más tarde, para que sirviese de ayuda a la memoria, compuso un resumen en 150 slokas que fue llamado el libro de las listas de contenidos. Todo esto se lo enseñó primero a su hijo Sukha. Y más tarde se lo enseñó a Vaisampayana y a otros discípulos. Posteriormente Vyasa realizó otra compilación, añadiendo los llamados episodios, que suma un total de 6 millones de slokas. De esas, 3 millones son conocidas en el mundo de los devas. 1,5 millones en el mundo de los pitris, antepasados. 1.400.000 entre los Gandharvas, y 100.000 slokas en el mundo de los seres humanos. Narada se las recitó a los devas, Devala a los pitris, y Sukha a los Gandharvas, Yaksas y Raksasas. En el mundo de los seres humanos fueron recitados por Vaisampayana. Capítulo V. El resumen de Ugras Ravas. Sauti continuó. Para componer su Upanishad 17, Vyasa se basó en los siguientes hechos, ocurridos durante su vida. Después de someter a muchos países mediante su sabiduría y su poder, Pandu, con su familia, se fue a vivir con los Munis 18 de cierto bosque donde se dedicó a la caza. Allí se ganó una gran maldición que le condenaba a morir si hacía el amor con cualquiera de sus 2 esposas. Estas, para que se cumpliera lo que estaba escrito respecto a su descendencia, admitieron como sustitutos de los abrazos conyugales a los dioses Dharma, Vayu, Sakra, y a los divinos gemelos Ashwins. Y así, Pandu tuvo 5 hijos que crecieron bajo el cuidado de sus 2 madres y en la compañía de los ascetas. Tras la muerte de Pandu, sus hijos, vestidos como estudiantes con los hábitos de brahmacharis, fueron conducidos por los munis ante la presencia de Dhritarashtra y de los hijos de este. Estos nuestros alumnos, dijeron los munis, son como vuestros hijos, vuestros hermanos, y vuestros amigos. Son Pandavas. Diciendo esto, los munis desaparecieron. Cuando los Kurus vieron a aquellos muchachos presentados como los hijos de Pandu, los ciudadanos más distinguidos gritaron de alegría. Algunos, sin embargo, dijeron que no eran los hijos de Pandu. Otros dijeron que lo eran. Mientras que unos pocos preguntaban cómo podrían ser sus hijos siendo así que había muerto hacía tanto tiempo. Aún así, por todas partes había voces que gritaban, en cualquier caso son bienvenidos. Gracias a la providencia podemos ver a la familia de Pandu.
Proclamemos su bienvenida. A medida que cesaban esas aclamaciones, las alabanzas de los espíritus invisibles, causando el resonar de los cielos, eran tremendas. Había lluvias de fragantes flores, y sonido de conchas y tambores. Tales fueron las maravillas que ocurrieron a la llegada de los jóvenes príncipes. Habiendo estudiado los Vedas en su totalidad, así como muchos otros Shastras, los Pandavas residieron allí, respetados por todos y sin miedo a nadie. La gente alababa la pureza de Yudhishthira, la constancia de Bhima, el coraje de Arjuna, la humildad y disciplina de los gemelos, Nakula y Sahadeva, y la obediencia de Kunti hacia sus mayores. Y todos apreciaban sus virtudes heroicas. Al cabo de algún tiempo, Arjuna obtuvo a la doncella Draupadi, en un torneo de reyes, tras realizar una difícil proeza de tiro con arco. Desde entonces se ganó el respeto de todos los arqueros. Y también en el campo de batalla era irresistible como el sol. Y habiendo vencido a todos los reyes circundantes, consiguió todo lo que era necesario para que su hermano mayor, Yudhishthira, realizase el gran ritual llamado Rajasuya. Así, Yudhishthira adquirió el derecho a realizar el Rajasuya que le proporcionó tesoros abundantes y méritos trascendentales. Su primo Duryodhana vino a este ritual. Y cuando contempló la enorme riqueza que habían conseguido los Pandavas, le invadió la envidia y estaba muy descontento. Y cuando vio el pabellón que le construyó Maya, se llenó de ira. Llegó a oídos de Dhritarashtra que su hijo no podía disfrutar de nada y estaba adelgazando y perdiendo la salud. Y Dhritarashtra, por afecto hacia su hijo, dio su consentimiento para que jugase a los dados. Krishna, cuando se enteró de esto, se enfadó mucho, pero no hizo nada para evitar las disputas, sino que observó el juego y muchas otras horrendas e injustificables transacciones que siguieron. Y a pesar de Vidura, Bhishma, Drona, y Kripa, hizo que todos los kshatriyas se matasen unos a otros en la guerra que vino después. Dhritarashtra, al oír la noticia del éxito de los Pandavas, pensó sobre ello durante algún tiempo y luego le dijo a Sanjaya lo siguiente. Escucha, Sanjaya, todo lo que voy a decirte. Tú conoces los Shastras, eres sabio e inteligente. Yo nunca quise la guerra. Nunca hice distinción entre mis propios hijos y los hijos de Pandú. Mis hijos eran voluntariosos y no me hicieron caso porque ya soy viejo. Ciego por mi afecto paternal, lo soporté todo. Al contemplar las riquezas de los hijos de Pandú, mi hijo quedó en ridículo incapaz de soportarlo e incapaz de vencer a los hijos de Pandú en el campo, y negándose a obtener su fortuna mediante su propio esfuerzo, con ayuda de Sakuni concertó un juego de dados injusto. He oído que solo 10 sobrevivieron a la guerra. 3 de nuestro lado, y 7 del de los Pandavas. 18 Aksawinis 19 de Kshatriyas han sido aniquilados en ese horrendo conflicto. Estoy sumido en la oscuridad, pierdo las fuerzas y mi mente se pierde. Dhritarashtra estaba invadido por una enorme angustia y le dijo a Sanjaya. Después de lo que ha ocurrido, oh Sanjaya, deseo poner fin a mi vida. El sabio Sanjaya le dijo: has oído hablar a Vyasa y a Narada de reyes que hicieron grandes hazañas. Hombres de poderosas dinastías que habiendo conquistado el mundo por la justicia obtuvieron renombre y al final sucumbieron al dictado del tiempo. Príncipes de gran poder y sabiduría encontraron al final la muerte como lo han hecho tus hijos. Sus hechos heroicos, su valor, generosidad, magnanimidad, fe, veracidad, pureza, sencillez y misericordia, son cantados en el mundo, en los escritos de la antigüedad, por santos poetas de grandes conocimientos. A pesar de tener todas las virtudes, esos hombres tuvieron que entregar sus vidas. Tus hijos eran malvados, encendidos por la pasión, avariciosos, y con todas las inclinaciones hacia el mal. Tú conoces los sastras, y eres inteligente y sabio. Aquel cuya comprensión está guiada por los sastras nunca cae en la desgracia. Conoces la severidad del destino, por tanto no te corresponde esta angustia por la muerte de tus hijos. Además no debes apenarte por aquello que debe ocurrir.
Pues ¿quién puede evitar con su sabiduría los decretos del destino? Nadie puede dejar el camino que le ha marcado la providencia. La existencia y la no existencia, el placer y el dolor, todos tienen su raíz en el tiempo. El tiempo crea todas las cosas y el tiempo destruye todas las criaturas. Es el tiempo el que quema todas las criaturas y es el mismo tiempo el que deja atrás al tiempo que las quemó. Todos los seres, buenos y malos, en los tres mundos, son creados por el tiempo. El tiempo es el único que está despierto cuando todas las demás cosas están dormidas. El tiempo pasa sobre todas las cosas sin jamás llegar tarde. Sabiendo, como sabes, que todas las cosas pasadas y futuras y todo lo que existe en el momento presente, son hijos del tiempo, no es propio de ti que abandones tu razón. Y hablándole a Ariforma, Sanjaya, el hijo de Gavalgana, consiguió devolver la paz a la mente del rey Dhritarashtra. Tomando esos hechos como tema, Dwaipayana compuso su sagrado Upanishad que ha sido dado a conocer al mundo por eruditos y santos poetas en los Puranas compuestos por ellos. En una ocasión se reunieron los seres celestiales con el propósito de poner en un plato de la balanza los 4 Vedas y en el otro el Bharata. Y resultó que este último pesaba más que todos los Vedas con sus misterios. Por ello, desde entonces, se conoce en el mundo como Mahabharata, Gran Bharata, tanto por su gran tamaño como por el profundo significado de su contenido. Las austeridades no son por sí mismas perjudiciales, como tampoco lo es el estudio, ni los mandamientos de los Vedas, ni la adquisición de riqueza por medio del esfuerzo, pero cuando cualquiera de estas cosas se practica con abuso, se convierte en fuente del mal. Capítulo 6. La lista de los 100 libros. Anukramanika. Sauti continuó. Escuchad, oh ascetas, las distintas divisiones o libros de esta historia llamada Bharata, cargada de sabiduría, sutiles significados y conexiones lógicas, y adornada con la sustancia de los Vedas. Observación. La lista de 100 libros se puede encontrar en la descripción del vídeo en el enlace, archivo PDF. Apéndice. Ugrasrava, literalmente voz poderosa. Loma Arsana, literalmente pelos de punta. Se cuenta que siendo discípulo de Vyasa, también había aprendido todas las historias que cuando Vyasa se las oyó contar, se le pusieron de punta todos los pelos de su cuerpo. Por ello llamó a este discípulo Loma Arsana. Rishi. Sabio, vidente. Hombre inspirado o iluminado. Sabio que no necesita el aislamiento como el sannyasi. Los rishis son el arquetipo de la meditación externa. Contactan con lo humano y además son muy pedagogos. Pueden tener esposa e hijos. Entre los 7 grandes rishis se encuentran Valmiki, Narada, Vasista, etc. Krishna Dwaipayana, literalmente el moreno nacido en una isla. Vyasa, literalmente el compilador, nombre por el que se conoce a Krishna Dwaipayana en referencia al hecho de que, según la tradición, fue él quien compiló los Vedas. Maya. Gran, divia. Brillo divino, fuente. http://em.wikipedia.org/wiki/divya, name. Yaksa. Espíritu elemental, nomo. Sabias. Devas del espacio intermedio. Deva. Ser celestial. Pensamiento activo de la divinidad sin voluntad propia. Los devas son pura acción. Vivasvana Vaivasvata, uno de los hijos del Señor Sol, progenitor del clan. Sus padres fueron el sabio Kasyapa, padre de todos los seres, y Aditi. Los 12 hijos de Aditi, los Adityas, son las divinidades solares, y ambos nombres Vivaswan y Aditya significan sol. En consecuencia, otro de los nombres de Vivaswan es Surya o el sol, de aquí viene el nombre, Suryavansa. Vyasa. Véase. Esloka. Estrofa compuesta por 2 versos.
Gandharvas, Yaksas y Raksasas. Seres de la mitología hindú. Gandharva. Ángel. Músico y bailarín celestial. Yaksa. Espíritu elemental, gnomo. Raksasa. Ogro o titán. Upanishad. Enseñanza. Literalmente, sentado cerca y más bajo, en referencia a la posición de los discípulos alrededor del maestro cuando éste imparte su enseñanza, upa, cerca más ni, bajo más sad, sentado. Sin embargo, no cualquier enseñanza es considerada un Upanishad en la tradición hindú, solo aquellas de carácter místico o esotérico que enseñan la naturaleza de Brahma. Muni. Sabio asceta. Aksawini. Ejército con un total de 109.350 hombres, 65.610 caballos, 21.870 carros y el mismo número de elefantes organizados en unidades de las cuales la más pequeña es un pelotón, pati, que consta de 5 soldados de a pie, 3 caballos, un carro y un elefante. 3 pelotones hacen una sección, senamuka. 3 secciones es una compañía, gurma. 3 compañías, un batallón, gana. 3 batallones, un regimiento, baini. 3 regimientos constituyen una brigada, pritana. 3 brigadas forman una división, chamu. 3 divisiones, un cuerpo, anikini, y 10 cuerpos es un aksawini. Así pues, los 18 Aksawinis se componían de un total de cerca de 2 millones de hombres, más de 1 millón de caballos, cerca de 400.000 carros y el mismo número de elefantes.